de vuelta con Barajando la Mañana por maximasradio.net. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales como Barajando la Mañana en Instagram, Barajando la Mañana en Facebook, Twitter y YouTube. Así que ya vamos a estar subiendo el contenido a YouTube, así que esta maravillosa entrevista que le vamos a hacer pues a nuestro querido invitado, el doctor ginecólogo obstetra. ¿Ya le salió? Él es José Arismendi Brito, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Muy buenos días, José, gracias por la visita, gracias por visitarnos temprano en la mañana, a barajar un rato. Buenos días, chicos, un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, lo primero que le voy a decir es que coja confianza, cierra los ojos, relájese. Imagínese que usted está trabajando. Imagínese que usted tiene una vagina en el frente. Imagínese que usted está trabajando. Nosotros tenemos un micrófono en el frente, siempre tiene vagina. Eso es normal. Hay que comenzar a ponerle el pi. Muy buena la ilustración. Cuéntanos, doctor, ¿qué tiempo tienes ejerciendo? Te veo que eres jovencito. Está viendo mucho. Está viendo. Cuidado aquí. Sigue. Eso es apariencia. Esa es apariencia. Sí, solamente apariencia, nada. Somos, en realidad, sí, en poco tiempo estamos graduados desde el 2013. Luego entonces pasamos lo que es la pasantía médica y luego ya lo que es la residencia, la especialidad. Y estamos ahí que gracias a Dios finalizamos en junio de este año. Excelente. Doctor, una pregunta que no se puede quedar para empezar la entrevista, ¿verdad? ¿Por qué ginecología? Yo siempre he querido saber qué pasa por la mente de un jovencito cuando dice, yo quiero ser ginecólogo. A los 19 años. Están repartiendo especialidades. No es fácil, se nos relaja. No, pero ¿por qué esta rama de la medicina? Mira, la ginecología, en mi opinión, es una de las especialidades más bellas que tiene la medicina. No digo ya yo. que te permite, y no por el punto que lo estás viendo, no por ese punto, sino por el punto principalmente por lo obstétrico, que te permite tratar a dos personas en un solo cuerpo, una madre y un feto, que ambos van a depender de ti. Entonces esa es la parte que me apasiona en realidad de la ginecología y la obstetricia. Exacto, traer proteger al mundo las dos vidas. Para que te vayas poniendo en eso. ¿Cómo vaya puliendo en eso? No, yo no estoy en eso. Ok, está bien. Bueno, antes también de entrar en materia, nosotros antes del corte, tanto antes, ¿verdad? Pero antes del corte musical, pues Miguel trajo una noticia a colación. Dijimos, vamos a aprovechar que viene el ginecólogo para hablar de eso. Cuéntanos, Miguel. Sí, es un caso de vaginismo que ocurrió en la India. Eso no es muy común. Dice que la vagina se contrae. Es más común de lo que se piensa, lo que pasa es que generalmente no siempre se hace el diagnóstico. Pero eso es, por ejemplo, cuando dicen que vagina triste. Eso no. Yo he escuchado gente. Pero acá. Bueno, estamos aquí para preguntar. Ay, no, mira, una vecina por allá. Le va a hacer así a la otra, ¿verdad? Tenemos que ser más profesionales. Podría en cierta forma asociarse al estado de ánimo de la vagina, ya que si no hay coito, la vida será un poco triste, la vida de la vagina. Bueno, yo conozco una gente aquí. Está bien, no digo nada. Pero ella le da uso. Sí, da uso. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En ese caso particular de la joven que nunca llegó a tener el coito, por así decirlo, sale embarazada. O sea, ¿cómo se da esto? Miguel había explicado que fue por inyección. Por in vitro. Fertilización in vitro. Exacto, pero ya después del embarazo entiendo que ese inconveniente pues no sucede más. No, mira, en este caso el vaginismo es una disfunción sexual y tiene mucho que ver con la parte emocional de la paciente, con la parte psicológica. Generalmente va a estar asociado a traumas anteriores en la infancia, puede estar asociado en la vida adulta a pacientes que han sido violadas, en donde de forma involuntaria la paciente crea una contracción en los músculos de la vagina, impidiendo el coito, impidiendo la penetración. Y en dado caso de que éste se realice,
sería entonces forzoso y desagradable. Entonces eso se trabaja más con un psicólogo. Exactamente, el trabajo en esa parte vendría de la mano de un psicólogo, puede necesitar en algunas ocasiones de un terapeuta sexual, debe ir de la mano y se puede trabajar esa parte. No sé el caso en específico si se trabajó antes, pero generalmente con terapia sí se puede vencer este miedo. ¿Eso sería como un método de defensa del organismo? Es un método de defensa involuntario porque si tú te das cuenta, o sea, somos seres sexuales y nosotros se recibe placer a través del acto sexual, pero de forma involuntaria la paciente se niega y es importante que haya conocimiento de esto porque la pareja puede pensar que es un rechazo hacia él y no es así, es de forma involuntaria. Estos tigres salvajes, tú sabes cómo se dominicano, no. Dominicano es un tipo salvaje, sí, que nada más quiere estar pensando en eso. Excelente, excelente. Pero vámonos entonces un poquito más, exacto. Al tema ya planteado. Cuando hablamos de diabetes, ¿a qué cuando hablamos de diabetes, ¿a qué nos referimos? La diabetes de forma general, separándolo de la diabetes gestacional, es un trastorno nutricional que tiene múltiples factores, que viene con una base genética que va a interferir en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono y va a causar entonces niveles elevados de glicemia en sangre. Un momento, antes de la diabetes y el azúcar y la cosa. Las mujeres, las jóvenes, ya eso era antes que se pensaba que las mujeres tenían que ir al médico, porque las mujeres deben comenzar a ir al médico, al ginecólogo, después que comienzan su vida sexual, ¿verdad? No, está equivocado. Eso yo quiero saber, claro. Entonces, déme la luz ahí. Hazle la pregunta, ¿cuándo? Dame la luz ahí. ¿Cuándo es prudente que una joven debe de comenzar a ir al ginecólogo? Entonces, partiendo de lo general, en el caso de que la persona no tenga ningún tipo de alteración, que sea una adolescente sana, debe ir al ginecólogo antes de iniciar las relaciones sexuales. Entonces se le va a dar una consejería, se orienta entonces la paciente y es ahí en donde tú la planificas para que en esa primera relación sexual no haya riesgo de que quede embarazada. Usted sabe, sí, claro que sí. No puede llevar. No, lo que pasa es que... ¿Cómo lleva un padre a su hija? Dice que vamos al ginecólogo para prevenir. No existe ginecólogo contigo, mi amor. ¿Cómo tú vas a ser monja? ¿Cómo crear la conciencia en los padres No existe. para que estén, porque como quiera, las niñas de este país están teniendo relaciones sexuales desde los 12 años. Desde que tienen se les para la cosita, ya quieren comenzar ya a estar inventando. Entonces, ¿cómo hacer que los padres le den la confianza de que si saben ya de reconocer de que si van a tener relaciones sexuales, mejor vamos a hacer una relación sexual segura? Mira, debe iniciarse la educación sexual a edades tan tempranas como hasta los 8 años. ¿Desde los 8 años? Desde los 8 años. Hay que Hay que ir hablando, solamente que debes saber y tener tacto de cómo tú manejas la situación. Sí, y va a claro. depender mucho del nivel educacional que tengan los padres a la hora de introducir esta parte. Y saber que si tú infundas confianza entre las jóvenes, ellas te van a comunicar en el momento que se vean tentadas o en el momento que alguien le ofrezca que quiere tener relaciones sexuales. Entonces, cuando tú vas trabajando esa parte desde la infancia, al llegar a la adolescencia ya no se te hace difícil, porque es un tema común. Es como tú me decías, o sea, imagínate que estás frente a una vagina. No me impresiona estar frente a una vagina porque estoy acostumbrado a manejarla. Entonces, si empezamos la educación sexual desde la infancia, a la hora de la adolescencia ya no va a ser un tabú y será la propia adolescente que le va a pedir al padre que le hable de relaciones sexuales, que le explique. No, y yo creo que lo único que si se implementa en este caso, por ejemplo, comenzar a hablar temprano, tendríamos menos embarazos en adolescentes. Incluso si hablamos de sexualidad al adolescente, vamos a lograr que ella postergue el inicio de las relaciones sexuales. Es el tabú muy que se cree importante. que no te voy a hablar de sexo porque te voy a poner en eso. Es al contrario, te voy a preparar para cuando llegue el momento, entonces pueda tener relaciones sexuales seguras. Según usted, eso también va a tener que ver con el cuerpo, porque hay diferentes cuerpos en las niñas. Hay niñas que desarrollan antes. Cuando ya una adolescente, una niña, una mujer está hábil ya, pues bueno, usted se da cuenta, o cuando una mujer se da cuenta que ya está hábil para tener relaciones sexuales. Mira, va a depender mucho de la parte tanto física como intelectual.
hay que tener hay algo muy importante, es que para tener relaciones sexuales no solamente debe haber un cuerpo, sino tiene que haber la mente. O sea, tiene que haber cierto tipo de madurez. No porque una niña de 14 años esté desarrollada los caracteres sexuales secundarios esté desarrollada, exactamente, no quiere decir que ella está capacitada para tener relaciones sexuales. Entonces, se debe combinar que haya un desarrollo físico, también como un desarrollo, una madurez adecuada. Lo ideal y lo recomendable es que la joven espere ser mayor de edad para iniciar las relaciones sexuales. A los 18, ¿tú dices? Ok. Oye. Señores. No, pregunto. ¿Por qué esos temas. después de los 18, de la mayoría de edad? Incluso tiene un componente legal, y es que antes de los 18 años la joven no está capacitada para discernir, para consentir Bueno, relaciones pero sexuales. la ley de este país permite el matrimonio en la adolescencia. No, Permite matrimonio en la sí. adolescencia cuando no hay una diferencia de edad mayor de 5 años, porque si tú tienes 14 años, que es donde está permitido, y te casas con una persona que tiene 35, dime. entonces tenemos que tener en cuenta ese puntito ahí, esa traba, no darle libertad al hecho de que no, porque yo permito, sino que tiene que haber un margen de edad. Si la diferencia de edad no está marcada, entonces a nivel intelectual van a ir a la par. Okay. También se dice que a los 18 años que se complete el desarrollo de todos los órganos. Exacto. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, en esa No, parte pero- es importante. No todos los cuerpos van a reaccionar igual, pero sí tiene mucha razón en eso. Y para que una relación sexual se disfrute a plenitud, debe haber madurez sexual. Otra pregunta. Ah, ¿Cuáles son las ventajas y la desventaja de una planificación temprana? Dígase en un adolescente de 12 años, 13, 14, que no pase de los 17. Mira, desventajas desde el punto de vista ginecológico no le veo. Ventajas múltiples. Te va a evitar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, te va a evitar que tengas hijos a destiempo, los hijos son una bendición, pero en el momento correcto y planificado y con la persona que se deben tener. así Tenía una confusión. Mucha gente dice, Yo pensaba que tenía una. Espérate. Muchachos. muchas personas dicen que cuando tú comienzas a usar métodos anticonceptivos a temprana edad, puede crear infertilidad. Mira, hay un método anticonceptivo para cada paciente. Y el hecho de que tú utilices anticoncepción antes de haber tenido un hijo no infiere. Hay métodos específicos que sí pueden interferir y que tú recomiendas colocarlo a pacientes que ya han tenido hijos. Pero hay métodos hormonales principalmente que no interfieren con la fertilidad de la paciente, que inmediatamente tú culminas de utilizarlo, en un tiempo aproximado, generalmente de un mes, dependiendo, se recobra la fertilidad. Ok. Pregunta personal, Jennifer. No, tú sabes que el doctor, pero que son- el doctor es mío personal, entonces no tengo... No, para Doctor. la consulta, porque... Doctor, una pregunta real. ¿Cómo anda el caso de madres que llevan a niñas al ginecólogo? De verdad. ¿Sabes? Vida real. Mira, va a depender de la educación, del nivel educacional que tenga la madre, Exacto. que tengan los padres. Porque si bien es cierto, en República Dominicana o en Latinoamérica generalmente, es un tema un poquito tabú. Pero si tú te das cuenta, eso es lo que hace, lo que permite que la niña, que la adolescente se embarace y que la madre se entere incluso al momento de que la joven va a dar a luz, como ha pasado. Que la madre la lleva, que tiene un dolor abdominal y, oh sorpresa, el dolor abdominal se convierte en un bebé que llora. Grandísimo. Doctor, ¿y estos casos de mujeres que no hacen barriga y se dan cuenta? Digo, yo solamente lo he visto por televisión. Pero Estoy se han dado casos. Eso es verdad, doctor, de verdad, eso es verdad. Sácate quieto. Mira, no es que no hacen barriga, o sea, no es que no tienen una distensión a nivel abdominal, es que generalmente son pacientes ¿Cómo que se llama? que son Distensión sí, abdominal. sí. Es generalmente distensión abdominal a expensa de un útero gestante, porque hay distensión abdominal incluso por una indigestión. La tuya es una distensión abdominal a base de grasa. Ah, ok. Es diferente. Generalmente son pacientes que son un poquito gorditas, que tratan de utilizar faja y que disimulan, o sino que utilizan ropa un poquito holgadita, ropa ancha, y que disimulan en realidad que están embarazadas. Pero si hay un bebé, hay cambios a nivel del organismo y se deben valorar. Se da mucho el caso de jóvenes, adolescentes embarazadas con diabetes. En las adolescentes no es tan frecuente porque uno de los factores de riesgo para la diabetes gestacional es la edad mayor de los 25 años. Entonces no es tan frecuente. Sí se puede dar el caso de que la paciente tenga diabetes tipo 1, que se desarrolla Exacto. generalmente en la infancia, y entonces esa es la embarazada
que se complica más incluso que la que desarrolla diabetes en la edad adulta, porque ya viene con una condición de base previo al embarazo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos Para desarrollar para el diabetes, sí. la edad principalmente mayor de los 25 años, y ojo con esto, que muchas mujeres con un rol activo en la sociedad, que no está mal, está bien y la felicitamos, postergan la edad para tener los hijos. Yo iba a preguntar eso. Pero sí. Sí, ya está casi. Entonces el embarazo mayor de los 25 años es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Haber tenido familiares de primer grado en la madre, hermanos, abuelos que sean diabéticos es un factor de riesgo. Haber tenido embarazos anteriores con niños que hayan nacido mayor de 8.8 libras. También, claro. Wow. Es un factor de riesgo porque en el embarazo se desarrollan múltiples condiciones que van a hacer que el bebé pueda tener alteración a nivel del peso, o sea que nazca un tamaño mayor de lo que se espera para la edad gestacional o que sea menor. Un problema, dice, nació gordo el Y niño. uno cree que es que eso es Doctor, bueno. Una En pregunta. nuestra población, ese niño nació creado. Exacto. Eso no es positivo. No es positivo. Una pregunta muy personal. Veo que usted es un tipo huemoso. No sé si es casado, ¿usted es casado? Ay, soltero el tipo. ¿Cómo se maneja usted tocando piano? Profesor. Permiso, no, Pero esa él es mi no es músico. pregunta, permiso. Él no es músico. Qué vaina. Él toca vagina. Ok. Sí. No se le ha acercado a alguna paciente. Usted es un tipo que se ve bien. Aparente. Doctor, Joven. no se la han tirado ya. No, mira, va a depender mucho de cómo tú te manejes, de tu profesionalidad. Exacto, a la usted hora cómo de se maneja. Ya que estamos hablando del tema, ¿cómo te se maneja? Para darte un ejemplo, hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido inconveniente por esa No parte. lo han reportado. Usted sabe, cuando uno tiene 12, 13 años, lo que más uno quiere ver es una vagina. Espérate. No, Una sí, pregunta, Y ahí es que doctor. sale la vocación. ¿Desde qué edad las mujeres, hasta que dejan de palpitarle el corazón, dejan de visitar al ginecólogo? O sea, ¿hasta qué edad una mujer tiene que ir al ginecólogo? ¿Van señoras Será desde mayores? hasta. ¿Van Sí, mujeres sí. mayores, No hay- viejitas? No hay una edad límite para visitar al Lucrativa. ginecólogo. Es decir, toda la vida siempre va a tener trabajo. Lucrativa la Porque si ya la profesión. doña, el don se fue, tiene 15 años, que no por ejemplo, mi abuela tiene 25 años que el abuelo mío falleció. 102 años 102 tiene su abuela. años. ¿Qué tiene que buscar la abuela mía? Y que no, ¿por qué? O sea, ¿hasta qué edad? O sea, siempre. Ojo con esto, y es bueno que lo mencionas, porque la vida sexual de la paciente Bueno, no la es pregunta. lo que amerita que ella vaya al ginecólogo. Ok. Ah. El ginecólogo es el mejor aliado de la mujer, independientemente en la etapa que se encuentre, adolescente, en la edad reproductiva, en la edad posmenopáusica, no importa, porque hay patologías propias para cada edad. Entonces, los sangrados, la asociación a cánceres ginecológicos son frecuentes en la edad adulta, y quien debe estar pendiente de hacer un diagnóstico es el ginecólogo. Yo te- Recuerden que la vagina tiene muchos fluidos y que hasta el agua Le cogió un gusto esa palabra. le provoca infecciones. Infecciones. Sí, que no solamente por relaciones sexuales, tú puedes contraer una infección. Sí. yo tengo una pregunta. Personal. Pague Bueno, consulta. esto es un tabú. Entonces yo quiero que un profesional pues aclare el punto. Lo mencionamos ahorita. ¿Cuál entiende usted que debe ser la edad máxima para tener un hijo? Ojo con esto. Se ha dado el caso últimamente en esta generación de que la mujer piensa, bueno, en el extranjero, las europeas tienen años viejísimos y no importa, dan los 30, los 30. Entonces, aquí lamentablemente tenemos, no sé si lamentablemente, para bien o para mal, tenemos una cultura de la mujer tiene que estar joven. Ya como usted mencionó, sí hay un factor de riesgo después de los 21 para el tema de la diabetes, pero aparte de... O sea, es ¿hasta qué edad usted entiende prudente que una mujer pues puede dar a luz sin problema? Mira, lo importante con esto, hay que resaltar es que los hijos deben tenerse en el momento oportuno, Exacto. independientemente de la edad. Porque si lo vemos de una forma de que tengo que tener los hijos temprano, Sí, pero hay una para presión, no hay una presión complicarme. social. Hay una presión social, pero debes entender que si tengo que tener los hijos a una edad temprana para no complicarme, puede ser que la calidad de vida que yo le vaya a dar a ese niño, el nivel educacional, y que eso vaya a interferir mucho entonces en mi desarrollo de ahí en lo adelante. Una mujer está preparada físicamente para tener hijos a partir de los 19 años.
Una edad tope como referencia bibliográfica sería entonces antes de los 35 años, que se haya tenido la cantidad de hijos. Estamos a tiempo. Era personal la pregunta. Era personal. Pregunta online. Parece que Jenny porque le dijo, pregúntale. Pregúntale. Ella le escribió. Sí, tiene que cobrar con No. Entonces ya, después de los 35... Ojo con esto. Si tus circunstancias no te han permitido tener un hijo antes de los 35 años, Exacto. para que las que no lo No han te tenido, retires, no no te Exacto. retires. exactamente, Exacto. no se me como que no se me Te ofusquen y digan, no, pues ya se me pasó el tiempo. Ajá. Que Simplemente sigan. hay riesgos mayores y en este caso tú tienes condiciones que pueden ser desfavorables para tu embarazo. Pero claro que de la mano de un buen especialista, después de los 35 años se puede tener hijos sin ninguna dificultad. Sí, porque es como le había dicho, la cultura en países europeos es que las mujeres generalmente dan a luz o salen embarazadas, ¿verdad? Por así decirlo, ya después de los 30, después de que la mujer está realizada, de que ya entiende y todo eso. Entonces, por eso más bien mi pregunta, porque hay un tabú y una presión social. Yo conocí a una muchacha, que la conozco desde mucho tiempo, que la veo embarazada y le digo, ay, felicidades. No, felicidades, no, que me estoy poniendo vieja ya. Hay que tenerlo. Y no llega a los 30, o sea, no quizás tenga 26, 27, 28 años, pero hay una presión social con esto, de que hay que tener los muchachos ya. ¿Usted se desarrolla, doctor, en el caso de las adolescentes? ¿Usted es genérico? ¿Usted trabaja cualquier tipo de caso de ginecología? Sí, la ginecología no tiene una especialidad. ¿Usted es especialista en obstetras? O sea, mi especialidad ginecología obstetricia Exacto. comprende desde la adolescencia hasta la edad de tu abuela. Como Ok. recomendaste, o sea, no hay... Hay una Llévala ya. pregunta del público. Siento. No estaba aquí. Hay una preguntita rápido del público. Me preguntan si después de que una mujer ya tiene por lo menos un hijo, ¿se puede preparar antes de los 30? Mira, el hecho Eso de de ella. tú terminar los deseos genésicos, o sea, de tú ya realizarte una esterilización ¿Cómo que se llama quirúrgica, eso? Culminación de los deseos genésicos, o sea, ya Genésicos. yo tengo paridad satisfecha. Oh, Ya yo paridad deseo. satisfecha. Y eso es importante, que para tomar esta decisión haya un mutuo acuerdo entre la pareja. Muchas veces la mujer es dueña de su cuerpo, pero si tú estás en una relación, ya es algo de dos. Ujú. Entonces, Sabe. si yo como hombre no he terminado, o sea, quiero más hijos, no estoy satisfecho con el número de hijos que tengo, y tú eres mi pareja y tú te preparas, entonces ahí tú estarías incurriendo desde un punto de vista en que yo tengas esos hijos por ahí como otras Sí, pero por sucursales. supuesto, profesor. Es bueno, Oigan, eso, bueno, Buen dato, buen dato. Es importante Te el dato. Repítalo. Participe, pero no te destaques, more. Te veo muy creativo. No, que es importante, ¿verdad? ¿verdad? Ah. Doctor, Pero para no dejar esa pregunta en el aire, la paciente tiene la capacidad de prepararse en el momento que ella lo considere, incluso sin haber tenido hijos. Exacto. Sí. Claro Sí, en que nuestra sí. cultura se usa de que tú debes, o sea, todo el mundo dice, bueno, te vas a casar, la ley de vida, como decimos, te Ajá. vas a casar, después vienen los hijos, que vas a tener 3 muchachitos. No, o sea, la paciente, si está en plena capacidad mental, puede decidir incluso optar por no tener hijos. No todo el mundo viene para tener hijos, y eso en República Dominicana y en Latinoamérica es bueno que se entienda. Los hijos son una opción, no una obligación, y son un privilegio. Y es bueno a la hora de saberlo. tenerlo debe ser concienzudamente. ¿Ha tenido casos de personas que se preparan sin tener hijos? Mira, es importante manejar esa parte. Personas que lo solicitan, sí, pero tú como ginecólogo debes tener cautela, porque puede ser que la condición de la paciente, el estado de ánimo actual de la paciente en ese momento, te solicite que tú la prepares, pero que después entonces ella conozca a una persona o cambien sus circunstancias y que entonces ella sí quiera tener hijos. En ese caso lo que hacemos es una planificación de larga data, y entonces ya cuando haya pasado el tiempo suficiente, si la paciente sigue en la misma postura, puedes realizar la esterilización quirúrgica. ¿Puede ella acudir al médico para prepararse en un modo de depresión también? Sí, Entonces- hay muchas circunstancias que van que pueden incurrir en que la paciente quiera prepararse. Incluso si la paciente es muy joven, aún haya tenido hijos, pacientes de 17 años que nos solicitan preparar la esterilización quirúrgica. Entonces tú debes sopesar, tiene un solo hijo, tiene 17 años, ¿cuál es la prisa? Vamos a planificarte un método de larga data, hayan pasado 5 años por lo menos, entonces ya si tú dices, yo continúo con la inquietud, yo quiero prepararme, entonces tú dices, ok, no es algo de momento, tengo 5 años sopesándolo. Pero si la paciente tiene 17 años
Y en nuestra experiencia le hemos visto que ya tienen 4 niños, entonces ahí tú como que dices, Sí, no lo vamos a pensar mucho, porque si lo, Serían 4 más. Sí, porque- si lo pienso mucho, cuando decidas preparar, te vuelves embarazada. Sí, entonces, que está pasando algo. O sea, los métodos anticonceptivos, no todo funciona. Pero entonces, ¿cuáles serían los métodos anticonceptivos que usted como profesional recomienda? Él lo dijo ahorita, que No, cada no. persona tiene su... Sí, pero cada persona tiene su método, pero ¿qué usted como profesional Preguntas recomienda? personales, Que vaya a consultar, vaya a Exactamente, consultar. mira, a la hora de elegir, no se puede medicar métodos anticonceptivos de manera deliberada. Los métodos anticonceptivos son un medicamento y como medicamento al fin tienen efectos secundarios. Va a depender de qué tipo de paciente sea, si tiene factores de riesgos agregados, la edad de la paciente, en qué plazo ella quiere planificarse, porque si es una paciente que va a iniciar relaciones sexuales y te dice, doctor, yo en un promedio de 1 año quiero tener hijos, entonces ya no calificaría para los métodos que son de larga duración, que son de 5 años. Entonces va a depender mucho del tipo de paciente. Cada paciente tiene un método anticonceptivo ideal para ella luego de que sea evaluada. Que vaya a consulta y ahí se le estudia y le damos la indicación Que no correcta. se automedique. Una pregunta. Que no- doctor. Y que no le diga a la vecina que cuál es la pastilla que ella usa, pues ella compra la misma. Ay, Que eso es se muy usa común, mucho. muy común. Yo tengo una conocida en mi antiguo trabajo. Siempre tenemos un no me- amigo no, y un no me amigo y Sí, un sí, sí. amigo. No me Una meta en tu conocida tema de que conversación. Tiene 4 hijos, 3 de 30 y pico de años y uno de 5. Ok. ¿Qué pasó? Que ella dijo que se preparó y salió embarazada. Y cuando estaba dando a luz del niño de 5 o 6 años ahora, dijo, doctor, ciérreme eso bien, que la última vez me lo cerraron y hubo un problema. Y estamos aquí, entonces yo no quiero verme aquí de nuevo. ¿Pasa regularmente eso? Que No pasa regular. Mm. Si la paciente se realiza una esterilización quirúrgica con la técnica adecuada y en manos de un profesional calificado, el riesgo de que ella se pueda recanalizar, que así se llama, ojo, el hecho de que se recanalice no quiere decir que la técnica quirúrgica o que el profesional estuvo mal. No. Está descrito, porque en la parte que se va a interrumpir, que es el paso en la trompa de falopio, que así se llama, tiene capacidad de regenerarse. Entonces se puede volver a interconectar independientemente para que no diga la paciente, ok, el ginecólogo que lo hizo, Fue una lo hizo mala mal, práctica, algo estoy así. cuidando mi clase. Como debe ser. O sea, no, Eso todo es eso cuando- Ok, hay que cuando ayudar, dicen, que- no me cortaron, me amarraron. No. Eso es cuando dicen eso. No. mira, ¿Qué términos son estos? ¿Y de dónde fue? que- Oye, los pepines Él de sabe lo que está hablando. Yo Escucha, te sabes. estamos hablando de ginecólogos. Es bueno. Es bueno que lo trae a colación, porque en la población general existe la parte de que dice, no, a mí no me corte, amárrame. ¿Qué es eso? Pero si te amarro, también voy a obstaculizar el paso, la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces estaría haciendo lo mismo. Entonces la paciente cree como que aunque eso es un dedito, yo me lo amarro, cuando digo va a tener un hijo, ahora yo me lo suelto. No es así. Se provoca una fibrosis en el área que tú amarras, entre comillas, para que el público me pueda entender, y que ya entonces luego para tú volver a tener hijos necesitaría una reintervención quirúrgica. Tengo una amiga que le pasó 12 años después, salió embarazada. Cuidado, cuidado. Doctor, vamos a hablar algo de muy... Se le algo muy reestructuraron. serio. Se me han emocionado ustedes y me están obviando la diabetes. No, Espérese, ey, un momento. Olvídate. No, espérese. Este tema está muy Tiene que interesante. volver. Diabetes y embarazo queda pospuesto. Ahí está. Doctor, las enfermedades por transmisión sexual. Usted sabe que en este país tenemos poca educación sexual. Y usted sabe que el papiloma humano, mucha gente dice que sabe y no todos sabemos la realidad. Porque le afecta a los dos, pero más le hace más daño a la mujer. ¿Cómo saber que, por ejemplo, un hombre con una mujer tiene papiloma humano? Mira, generalmente en nuestro país el gran número de pacientes que se enteran que tiene papiloma humano es porque tiene una manifestación clínica, que le salen los condilomas, las verrugas vulgares, para que la población entienda. Pero sí existen métodos a través de captación híbrida, de prueba a través de Papá Nicolau, que te permiten hacer el diagnóstico de que la paciente estuvo en contacto con el HPV y que no ha desarrollado ningún tipo de síntoma. Y es muy importante esa parte porque te va a permitir que tú puedas llevar un seguimiento y que puedas evitar desarrollar incluso la sintomatología. Entonces, ojo con esto, no debo esperar a tener sintomatología. Cuando la paciente va al ginecólogo,
que le pregunte, que hable, que se informe. Por eso decía que el ginecólogo es el mejor amigo de la mujer, y él entonces la va a orientar y le va a decir cuáles son las pruebas que sin ella tener ningún tipo de síntoma le van a decir si ha estado expuesta al HPV. Porque que se le dice a la mujer, ¿verdad? Se le educa a la mujer que vaya al ginecólogo, porque el hombre no hay forma de que vaya al urólogo. Sí. Es urólogo. Mira, es importante que tocaste esa parte. Ojo, el hombre debe acompañar a la mujer al ginecólogo. Eso es importante. A la ginecóloga, ¿será? No. ¿Cómo Le va a quitar el trabajo Dime. al hombre. No, Porque también hay estos temas de ginecóloga. celos tienen que manejar. Entonces los hombres, No puede ir a un los ginecólogo hombres que hermoso. quieran ir con su pareja al ginecólogo no pueden ir porque sea hombre. Entonces ahí tú me estás afectando a mí. No, Me estás porque quitando yo soy un paciente. hombre inseguro. Yo lo digo, yo soy inseguro. No, mira, es importante saber que el hecho de tú acudir a un ginecólogo, independientemente de que sea hombre o sea mujer, tiene que ver mucho con el tabú, no tiene predilección. Incluso las mujeres prefieren acudir a un ginecólogo Sí, claro. hombre. Sí. ¿No? Y porque se vea eso... bien. Cierto. Sí, porque no. Yo digo que Y vamos donde queríamos. ciertamente una mujer prefiere a un ginecólogo en vez de a una ginecóloga, porque se ha dado mucho el caso de que el ginecólogo resulta ser como más no profesional, es como más sensible Que con lo la entiende mujer, más. porque irónicamente las ginecólogas son más bruscas, inclusive como que te tratan como, y eso es algo muy íntimo, muy personal. ¿Cómo te Mira, tratamos? Mi ginecóloga me lleva bien. Eso tiene mucho que ver con la parte de que nosotros como hombres sabemos que es una parte muy sensible de la mujer, pero no tenemos una vagina. Sí. Entonces eso como que te crea un poquito como que si tú eres mujer y tú te tocas de cierta forma, tú sabes si eso te produce o no te produce dolor. Yo como hombre lo sé desde el punto de vista académico, didáctico, pero no práctico. Pero por eso tampoco quiere decir que una mujer ginecóloga sea brusca. No. Doctor, ¿y qué pasa con el tratamiento de las mujeres con diabetes en el embarazo? ¿Cómo usted maneja esa parte? Mira, Vamos a esa seguir parte- con eso. Sí, por eso. ¿Pero qué es el Lo tema? importante, habla de vagina, señor. Profesor, pero, pero es que él es ginecólogo especializado en la obstetricia. Pero él, antes de- Respóndeme la pregunta. En esa parte el manejo va a depender de si la paciente era diabética previo al embarazo. Toda paciente que es diabética debe planificar, todo el mundo debe planificar el embarazo, pero más aún si eres diabética tiene muchos factores de riesgo, entonces debe decidir, yo pretendo tener un hijo en tal tiempo, yo voy a mi ginecólogo y en conjunto con mi endocrinólogo a planificar. El tratamiento de esa paciente generalmente va a ser a base de insulina, porque es una paciente que ya tiene un trastorno metabólico establecido. La paciente que lo desarrolla durante el embarazo, entonces sí se puede modificar el estilo de vida, dieta, ejercicio, y si no se logra, se pueden pasar entonces a hipoglicemias orales, como la metformina, la glibenclamida, y si aún así tú no lo consigues, entonces ya terminas en la insulina. ¿Qué posibilidad hay de que una mujer embarazada que ya haya tenido la diabetes, no que la haya adquirido en el embarazo, pues, que el niño salga diabético también? Mira, la diabetes, independientemente Buena de pregunta. que se qué duro. desarrolle durante el embarazo o que la paciente tenga antecedentes de diabetes, predispone a los niños a obesidad. Y la obesidad es el factor de riesgo principal para la diabetes. Entonces los hijos de madres diabéticas, independientemente del momento que la desarrollen, tienen un porciento sumamente elevado de ser diabéticos, tanto en la infancia como en su edad adulta. Y si una mujer pues adquiere la diabetes en el embarazo, ¿eso le va a quedar de por vida o una vez ya da luz ya todo se regula? Mira, el común que pasa es que luego que la paciente se desembaraza, porque para que se pueda comprender un poquito esta parte, en el embarazo hay cambios fisiológicos que son los que van a predisponer a la paciente a desarrollar diabetes. Cuando quitamos el componente feto, bebé, para que la población entienda, y placenta, entonces disminuimos esa carga hormonal que era que predisponía. Pero un dato importante es que el 50% de las pacientes que desarrollaron diabetes gestacional serán diabéticas en un lapso de tiempo de 10 a 20 años. ¡Huepa! O sea, es una incidencia sumamente alta que debe prendernos el bombillito de estar pendiente. O sea, me embaracé, tuve diabetes, ahí quedó. No No. quedó. Debe darse un seguimiento durante toda la vida. ¿Y cómo se puede evitar la diabetes? ¿Hay forma de evitarla? Mira, sí, es importante saber que tú no desarrollas
diabetes a menos que tenga factores genéticos predisponentes. Pero si tienes factores predisponentes, llevas un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, las embarazadas tienen el tabú de que estoy embarazada, debo comer por 2. Y no es así. Estoy embarazada, debo alimentarme bien, debo tener una dieta balanceada. Porque si tengo una ganancia de peso mayor de 40 libras durante el embarazo, tengo mayor predisposición a desarrollar diabetes. Entonces, dieta, ejercicio, dieta no restricción de comida, dieta saber lo que como, ejercicio y sobre todo una buena evaluación con un especialista desde antes de decidir salir embarazada. ¿Es importante la relación sexual en el embarazo? Sumamente importante. Se puede tener relaciones sexuales durante todo el embarazo a menos que haya... ¿Pero se recomienda o...? Sí se recomienda. Lo único es que si hay una condición médica que impide el embarazo, que impide que tú puedas tener relaciones sexuales durante el embarazo, entonces de ahí se maneja esa parte. Un embarazo que se desarrolle de forma fisiológica no tiene ninguna contraindicación para las relaciones sexuales desde el momento que inicia, incluso hasta el día antes de dar a luz. El día antes, porque hay mujeres que le cogen vaina a los esposos y que no me vaya de... Como te digo, el dominicano es un ser que no tiene educación y es muy brusco. Generalmente ya en el tercer trimestre del embarazo el estado de ánimo de la paciente decae un poquito y la parte anatómica, el abdomen de la paciente puede dificultar un poquito la relación, pero una buena consejería se busca la posición ideal para tener la relación sexual. Una recomendación. Doctor Brito, muchísimas gracias por la visita, por aclarar ciertos puntos. ¿Dónde lo vemos? Por favor. Tiene que volver. Sí, Nosotros tiene estamos, que devolver. se suponía que estábamos aquí hasta las 9 de la mañana y son las 9:10. O sea que el tema está bueno. Pero no habla de diabetes, no habla de la vaina. Eso tiene, doctor, gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo puede el público pues dar con usted? Diga sus datos, su número telefónico, dónde trabaja. Obviamente no lo podemos encontrar y sus redes sociales, porque ahora mismo todo es redes sociales. Exactamente. Bueno, actualmente estamos hasta que finalicemos ya la residencia en la Gran Maternidad del Cibao, y a través de las redes me pueden buscar en Instagram @Dr. Brito Quintana. Lo vamos Ahí a poner en el orden. video. Así, Dr. Brito Quintana, muchísimas gracias. Señores, ya tenemos que despedir el programa, ya tenemos que... Espero que el doctor se haya sentido muy bien. Muy a gusto con Muy a ustedes, gusto. un ambiente muy relajado. Recomendar ya por último a las pacientes, la diabetes gestacional hasta cierto punto es prevenible. Si usted decide embarazarse, si ya usted es diabética o usted no lo es, pero tiene factores de riesgo, acuda a su especialista. Él le dirá cuáles son los pasos a seguir y cómo realizar un diagnóstico preciso para que pueda llegar a feliz término y que se tenga el bebé, tanto el bebé y la madre puedan salir bien, que es lo que nosotros esperamos. Ay, se me ocurrió una pregunta, pero hay que despedir. No, para la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un hermoso fin de semana, este sábado 9 de marzo. Así que, nada, hasta la próxima será. Chaito. Chao.